Hay dos porciones bíblicas de las que quiero leer. We're going to read two passages in the Bible. Quiero que busque su Biblia en Isaías capítulo 55. The first one is in Isaiah 55. Isaiah chapter 55. Isaías capítulo 55 y vamos a estar considerando dos versos allí. And we're going to be looking at two verses there. Y también la hermana Ilcia, que a ella no le tocaba leer la palabra, pero la hermana Ilcia leyó en Romanos capítulo 12, ¿verdad que sí? And Sister Asia already read Romans chapter 12, Pues right? de ahí también tenemos un versículo que vamos a considerar. And from there we're also going to consider a verse. A mí me gusta la nueva versión internacional de la Biblia. I like the New International Version of the Bible. Y casi siempre leo acerca, de esa versión. And I most of the time read from that version. Ya estoy chequeando a ver cómo podemos entregarle a cada uno de ustedes una Biblia de la nueva versión. And I'm trying to find a way so that we can give everybody that same version. Ya me comuniqué con una casa publicadora I contacted the publishing house para que por lo menos el día domingo todos tengamos la misma versión. so at least on Sundays we all have the same version. Bien, Isaías capítulo 55. Isaiah chapter 55. Vamos a considerar los versos 8 y 9. We're going to read verses 8 and 9. Isaías 55, 8 y 9 dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Pasemos a Romanos capítulo 12. Let's go to Romans chapter 12. Usted ya debe de saber cuál es el verso que voy a leer, es el versículo 2. And you should know what verse I'm going to read. It's going to be verse 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Que el Señor bendiga su palabra en la vida de cada uno de The nosotros. Lord bless His word in every single one of us. Vamos a hablar bajo el tema alineando voluntades. And we're going to talk under the title, Aligning Wills. Alineando voluntades. Aligning Wills. Y yo quiero en esta mañana comenzar con una parte de mi vida. And on this morning I want to start with a part of my life. Y esa parte de mi vida la voy a utilizar como la introducción a esta palabra. And I'm going to use that as the introduction to this word. En el año 1974, In 1974, donde yo era un niñito while I was a little kid, de apenas 9 años, tengo 52. I was 9 years old, I was 52 now. A nuestra casa llegó un hombre, To our house came a man, un predicador. a preacher. No sé a qué llegó ese hombre a nuestra casa. I don't know why he came to our home. No sé cómo llegó a nuestra casa, no tengo recuerdo de eso, no tengo memoria de I don't eso. remember how he got to our home. Pero me imagino que después de una conversación de entrada y de quizás presentarse, But I imagine that after a conversation, after him presenting himself to después us, de estar un rato en la casa, after being a while in our home, se dirigió a mi papá con estas palabras. he went and told my father these words. Y le dijo a mi papá, ese muchacho que está ahí hablando de mi hermano mayor, That young man there talking about my older brother, va a ser un evangelista. he's going to be an evangelist. Y luego me señaló a mí And then he pointed at me. y le dijo, y ese otro muchacho que está He ahí said the other young boy that's there va a ser un pastor. is going to be a pastor. Mi papá casi se rió. My father almost laughed. 9 años, mi hermano tenía 11 años. I was 9, my brother was Mi 11. papá dijo, este hombre es un loco. My father said, this man's a crazy man. Así que el tiempo pasó. So time passed. Los años pasaron, me hice joven. The years passed. I became a young person. Siempre en mi corazón ha existido un celo bien tremendo por las cosas del Señor. And in my heart has always been a great jealousy for the things of the Lord. Or a great want for the things of the Lord. Y mire, aun cuando era
vamos a poner así como O'Neill, And then when I was about O'Neill's age, me molestaba ver los nenes corriendo por toda la iglesia y haciendo alboroto. it bothered me when I saw the little kids running around and making a loud noise in the Eso church. era algo que casi me consumía, siendo yo un niño. That was También. something that bothered me even when I was a kid. Luego que el tiempo pasa, que llego a joven, And then as time passed by and I became a youth, mi primera encomienda como en la iglesia fue ser maestro de jóvenes a los 18 años. one of my first positions at the church was to teach the Bible study to the young people. Luego pues vine a los Estados Unidos y ahí pues me desarrollé como predicador, And then I came to the United States, and that's when I was able to develop as a como preacher, maestro tanto de damas, de varones, de niños, de jóvenes, as a teacher to all types of people, superintendente de escuela bíblica, superintendent of the Bible school, maestro de instituto, institute teacher, director de instituto. director of institute. Y el Señor pues siguió tratando conmigo en las diferentes áreas donde me pusieron o me nombraron. And the Lord worked within me in all the places that I was put. Cuando llegué nuevamente a los Estados Unidos, porque regreso a Puerto Rico, vuelvo otra vez, Then I went back to Puerto Rico and came back to the United States. el Señor comenzó entonces a hablar directamente a mi vida The Lord then began to speak directly to my acerca life de un ministerio que tenía para mí. about a ministry that He had for me. Yo sabía cuál era el ministerio que el Señor tenía. I knew what this ministry was that the Lord had, Pero el Señor continuó hablando. but the Lord kept speaking to me. Conozco a esta bella joven que está ahí, a Norma. I get to know this beautiful woman here, Norma. De alguna manera ella sabe que el Señor me ha llamado. No sé, yo no creo que yo se lo haya dicho. Somehow she knew that the Lord had called me. I didn't tell her. Ella un poquito averiguada y estaba averiguando todas las cosas mías. She was a little nosy and I was going into my business. Sí, antes de que fuéramos novios, ella averiguó toda mi vida. Before we became boyfriend and girlfriend, she studied my whole life. Así que ella sabía de alguna manera que el Señor tenía un ministerio para mí. So she knew somehow that the Lord had a ministry for me. Luego nos hacemos novios Then we become boyfriend and girlfriend. y luego entonces nos casamos Then we get married. y la oración de mi esposa era esta. And the prayer of my wife was this: Señor, yo sé que a mi esposo tú lo has llamado a un ministerio. Lord, I know that you've called my husband to a ministry, Pero yo te pido que el ministerio sea un buen maestro, but I want that ministry to be a teacher, que sea un buen predicador. that he could be a good preacher. No sé si diría que fuera un buen músico, parece que esa sí yo no le escucho muy bien. She forgot to say good musician, but maybe she forgot about that. Pero por favor, no le des el ministerio de pastor a mi esposo. But please, Lord, do not give the ministry of pastorship to my husband. Durante 15 años, During 15 mi years, esposa, esa fue la oración de mi esposa durante 15 años. that was her prayer for 15 years. Hasta que un día llegó un pastor, primo mío, a predicar a nuestra congregación. Until one day, a minister, my cousin, came to preach at our congregation. Predicó el mensaje, no me pregunte de qué predicó porque yo no sé de qué predicó. He preached. I don't remember what he preached about. Lo que sí yo me acuerdo es lo siguiente, que después que él ministró, What I do remember is that after he ministered, o sea, después que oró por los hermanos, so after he prayed for the antes people, de entregar el micrófono, before he gave up his part, dijo esto: he said this: Norma, pasa por aquí, por favor. Norma, come up to the front, please. Cuando mi esposa pasa, esto es lo que él le dice. When my wife comes to the front, this is what he says. El Señor te dice que al pastorado los ha llamado. The Lord says that to the pastoral ministry, He's calling you. No sigas peleando con él. Don't keep fighting. Así que a mi esposa no le costó más remedio que decirle al Señor: aquí estoy. So there was nothing left that my wife could do other than say, Lord, here I am. Hágase tu voluntad. That your will be done. Durante este ministerio de unos casi 16 años, And now during this ministry of almost 16 years, por lo menos creo yo que como en 3 ocasiones diferentes, I believe that on 3 different occasions, mi esposa ha estado a punto de abandonarme. my wife was Pero- planning to abandon me. No, pero no en el matrimonio, Not in our marriage, sino en el ministerio. but in the ministry. Como por 3 veces me ha dicho: ya no voy más. Like 3 times she said that I can't go anymore. Pero yo quiero decirle que cuando el Señor But I want to tell you that when the Lord, nos habla acerca de cuál es su voluntad para when He nosotros, speaks to us about what His will is for us, no hay manera de que nosotros podamos escaparnos del llamado de Dios. there is no way that we are able to escape from the calling of God. Así que ya usted va a relacionar esto que dije con el mensaje de hoy. So you'll be able to relate what I just said with the message of today. Alineando voluntades. Aligning wills. Y déjeme definirle así de manera rápida lo que significa alinear, no alinear, sino alinear. Let me tell you real quick what aligning is. Significa ajustar en línea 2 o más elementos de un mecanismo para que funcione correctamente. So to align is to adjust
or to put into line 2 or more elements or of a mechanism so that they could function correctly. 2 o más elementos, ponerlos para que funcionen correctamente. 2 or more elements to put them together so that they work correctly. Y posiblemente algunos de los que están aquí o los que tienen carro, en algún momento And possibly those who are here han tenido que llevar su carro a un mecánico have cars and had to bring it to a para mechanic alinearlo. to get it aligned. Porque cuando usted va guiando en la carretera, Because when you go driving on the street, usted nota o que el carro está temblando, you notice that the car is shaking, o nota que el carro empieza, usted va derecho y el carro se va para allá o se va para otro or you lado. think you're going straight and the car is going left or right. Y usted dice, el carro necesita alineamiento. And you say the car has to be aligned. Y después que el carro es alineado, entonces uno nota la gran diferencia, porque ahora el carro va para donde debe ir. And then after you're aligned, you notice that the car is going where it's supposed to go. Y yo quiero decirle que no es diferente en las cosas del Señor. And I want to tell you the things of the Lord is not any different. Cuando nosotros venimos al Señor y somos hechos nueva criatura, When we come to the Lord and we're made a new creature, a new thing, nosotros entramos en un proceso que dura toda nuestra estadía aquí en la tierra. we go through a process that the duration is all of our life here on earth. Si usted piensa que lo que Dios comenzó en usted va a durar 1 año, 2 años, 3 If meses, you think what the Lord is doing in you is only going to last a year or 3 months, déjeme decirle que lamentablemente usted está equivocado, equivocado. let me tell you that unfortunately you're incorrect, you're wrong. El proceso en el que nosotros entramos The process in which we enter into dura toda nuestra estadía aquí en la tierra. lasts all of our stay here on earth. Sea que muramos primero o que el Señor venga, Be it that we pass away first or the Lord comes, ese proceso dura todo ese that tiempo. process takes up all of that time. El apóstol Pablo lo expresó bien claro en Filipenses capítulo 1, versículo 6. The Apostle Paul said it clearly in Philippians chapter 1 verse 6. Estoy convencido de I'm esto. convinced of this. El que comenzó tan buena obra en And ustedes, that's he who started a good work in you, escuche, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. he will perfect until the day of Christ Jesus. O sea que la obra del Señor no se va a perfeccionar en nuestras vidas So the work of God is not, of the Lord is not going to perfect itself in our hasta lives tanto el Señor Jesús venga a buscarnos. until Christ Jesus comes to get us. Esa obra que el Señor comienza en nosotros, That work that the Lord begins in us, en algunas ocasiones se torna en una guerra de voluntades. sometimes it becomes a war of wills. Gálatas 5:16 dice, Galatians chapter 5 verse 16 le says, digo así, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. but I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. For these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do. O sea que durante este proceso hay una guerra de So voluntades. during this process, there's a war of wills. Está la voluntad de Dios There's a will of God, y está nuestra and voluntad. then there's our will. Y nuestra voluntad, déjeme decirle que está And condicionada our will, let me tell you, is conditioned por nuestra vida pasada. by our past life. Aquella vida que no tenía a Dios en That cuenta. life that did not have God in the account. Esa voluntad se realiza cuando nuestra mente cauterizada That will happen that when our trapped mind, por el pecado that is trapped by sin, llega a conclusiones con respecto a los diferentes asuntos it comes to conclusions about different things, y tomamos decisiones. and from that we make our decision. Es como un mensaje que viaja por todo nuestro cuerpo y entonces accionamos. It's like a message that goes through all of our body, and then we act. Ahora, cuando somos alcanzados por la misericordia y por la gracia de Dios, But then when we reach by the grace and the mercy of la God, sangre de Jesucristo nos limpia de todo the pecado. blood of Christ washes us of all of our sins. Somos hechos nueva We're criatura. made new creatures, Y la vieja vida debe de quedar ¿dónde? En el and pasado. our old life should be in the past. El problema con algunos de nosotros es The problem with some of us is que queremos vivir la vida that cristiana we want to live the Christian life siendo dirigidos por una mente que todavía no se ha doblegado al Señor. being guided by a mind that still has not submitted itself to God. Y déjeme decirle que el venir al Señor And let me tell you that coming to God, no significa que ya mi mente ha sido doblegada. it does not mean that my mind has already submitted. Esto es un proceso. This is a process. Por eso es que Romanos capítulo 12, versículo 2, And this is why Romans chapter 12 verse 2, una escritura
dirigida a gente creyente, a gente que habían creído en el Señor. A scripture that the audience was people that had already believed in the Lord. Lo primero que el versículo 1 dice, preséntense al Señor ustedes como un sacrificio vivo. The first thing that it says in verse 1 is to present ourselves as a living Un sacrifice, sacrificio que sea santo ante el Señor. one that is holy before the Lord. O sea, está hablando de nuestra devoción y de nuestro culto al So Señor. talk about our devotion and our service to the Lord. Pero el segundo versículo dice, But the second verse says, ustedes necesitan hacer una transformación de su that we mente. have to have a transformation of our mind. Tiene que ocurrir una transformación de nuestro There has to entendimiento. be a transformation of our understanding. Porque va a ser la única manera como nosotros podamos entender y comprender la voluntad de Dios. Because the only way that we're going to be able to understand and comprehend the will of God. Así que déjeme decirle en este día So let me tell you today que si usted le dio su corazón al that Señor, if you gave your heart to the que si Lord, usted se convirtió al Señor, if you converted to the que si Lord, usted es un creyente, if you are a believer, pero todavía no ha doblegado su mente al but Señor, your mind still has not submitted to the Lord, usted está incompleto. you are incomplete. Pastor, déjese de cuento. El problema con algunos, repito, es que quieren vivir una vida cristiana The problem with some of us is that we want to live a Christian life, dirigidos por una mente que no se ha doblegado al Señor. but guided by a mind that has not submitted itself to God. Cuando esto ocurre, When this happens, la vida plena de Cristo no se puede manifestar en nuestra the vida. whole life of Christ cannot be presented in our lives. Y nos quedamos cortos de la gran obra que el Señor quiere realizar en cada uno de And we nosotros. come up short for all the works that God wants to realize in our lives. ¿O usted piensa que el Señor lo salvó para que usted se sentara en una buena silla? Creo yo que son buenas sillas, no sé. Or do you think that God had called you to come sit in some comfortable chairs, Que usted perteneciera a un club religioso. that you belong to a religious club, Que usted llegara el día domingo a escuchar un mensaje y nada más. that you come to on Sunday to hear a message and that's it? Dijo el apóstol Pablo que lo que Dios tiene preparado para The nosotros, Apostle Paul said that what God has prepared for us, ni ojo humano lo ha no visto, human eye has seen, ni mente humana lo puede and no comprender. human mind can comprehend. O sea que lo que Dios tiene para mí, que lo que Dios tiene para So what usted, God has for me, what He has for you, está fuera de nuestra comprensión humana. it's outside of our human comprehension. Es demasiado de grande y de sublime para que yo y usted lo podamos, usted y yo lo podamos It's too entender. big and sublime for us to be able to understand. Entonces yo creo que es mejor que dobleguemos nuestra mente al So Señor. it's better if we're able to submit our minds to God. El estar en Cristo debe de llevarnos a nosotros Being in Christ should bring us a vivir de acuerdo a la voluntad de Él, no a mi voluntad. to live to His will and not mine. ¿Alguno de ustedes me podría dar una definición de lo que es voluntad? Can somebody tell me what the definition of will is? Rapidito, rapidito. Or your definition of will? Yes. ¿Alguno de ustedes me puede dar una definición de lo que es voluntad? Lo que nuestra carne quiere hacer. What our flesh wants to do? Ok. Ninguno de ustedes sabe lo que es voluntad. Nobody knows what will is. Alguno de ustedes no ha dicho, yo hago lo que a mí me dé la gana. Does anybody say, I do whatever I want? A mí nadie me manda. Nobody's the boss of me. ¿Y qué es eso? And what's that? Eso no tiene que ver con la voluntad. Does that not have to do with will? Mire escuche mi definición de lo que es voluntad. Listen to my definition of what will is. Es la libertad para obrar, It's the liberty to work, dándonos la capacidad para decidir, giving us the ability or capacity to decide, ya sea haciendo unas cosas o rechazando otras. be it by doing something or rejecting something. Repito, y esta es mi definición de lo que es voluntad. Let me repeat, this is my definition Es of la what will is. libertad para obrar, It's the liberty to work, dándonos la capacidad para decidir, giving us the capacity to decide, ya sea haciendo unas cosas o rechazando otras. be it by doing something or rejecting something. El diccionario dice, The dictionary says, disposición favorable a favorable disposition o el impulso del corazón or the impulse of the heart a tomar cierto curso de acción en cuanto sea apropiado. to take a certain course of action whenever it is appropriate. O sea que cuando hablamos de la voluntad humana, de la voluntad del hombre, So when we talk about the will of man, estamos hablando de una capacidad que cada uno de nosotros we're tiene talking about capacity or ability that we all have para decir lo que queremos hacer con nuestras vidas. to decide what it is that we want to do with our lives. Ahora, cuando hablamos de la voluntad de Dios, When we talk about the will of God, es el plan y propósito it's the plan and the purpose eterno
The eternal plan and de purpose Dios basado en su conocimiento de todas las cosas reales y posibles. of God based on His understanding and knowledge of all things that are real and possible. O sea que cuando hablamos entonces de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es So when we talk about the will of God, it is su plan y propósito eterno para cada uno de His nosotros. eternal plan and purpose for every single one of Que us. desde antes de que usted y yo naciésemos, ya había un plan y un propósito designado para That nosotros. before we were each born, we all had a plan and purpose already set for our lives. Para que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios. For us to be able to understand the will of God. Para que su plan y su propósito se realicen en nuestras For vidas. His plan and purpose to realize itself in our lives, Nosotros, número uno, debemos sumergirnos en su palabra. we have to submerge ourselves in His Word. Debemos, número dos, saturar nuestras mentes con ella. Number two, we have to saturate our minds with His Word. Número tres, orando que el Espíritu nos transforme a través de la renovación de nuestras And mentes. number three, hoping that the Holy Spirit can transform us. Para que el resultado sea lo que es bueno, agradable y perfecto. So that the result can be what's good, what's agreeable with God, and what's perfect. Y esto se llama la voluntad de Dios. And that's called the will of God. Y yo quiero tocar 6 puntos en este día. And I want to talk about 6 points today. El punto número uno es el siguiente. Number one is the following. Nosotros tenemos que deshacernos We need to get rid of del paradigma que tenemos acerca de Jesús get rid of the paradigm that we have about Jesus y de su voluntad. and His will. Tenemos que deshacernos del paradigma que tenemos acerca de Jesús y de su We voluntad. have to get rid of the paradigm that we have in our minds about Jesus and His will. No los voy a dejar en el aire, no se preocupe. Venimos al Señor, So we come to the Lord, ya nos convertimos, we convert, hay un cambio en la vida nuestra. there's a change in our lives. Empezamos, hermano, matando a todo el que está al frente, mandándolos para el infierno, porque ahora somos salvos nosotros. Then we begin telling everybody that they're going to hell because now we're saved. Ahora nos encontramos que estamos caminando por las nubes. And now we're walking on air. Y con todo el que nos encontramos le decimos la experiencia que hemos tenido de salvación. And to everybody we tell them the message that we have of salvation, Que es lo que se supone que dure toda nuestra vida. which is supposed to last our whole Que es life, lo que se llama el primer amor. which is called the first love. Se llama primer amor, pero no indica que hay un segundo amor. It's called first love, but it doesn't mean that there's a second love. Es el amor y la pasión que debemos de tener hacia el Señor toda nuestra vida. It's the love and the passion that we should have for the Lord all of our lives. Pero ¿qué pasa? Cuando empieza el tiempo a pasar, But what happens is when time passes, empezamos a conformarnos we begin to conform con ciertos patrones que nosotros mismos diseñamos. with certain patterns that we ourselves design. Y entonces nosotros comenzamos a crear en nuestra mente And then we begin to create in our mind cuál es la manera como se debe servir al Señor, o cómo es la manera que se debe servir al Señor. create in our minds what way that it is that we should worship God. Y or serve cada God. uno de nosotros los que estamos aquí, And every single one who are here, tenemos un librito aquí escrito en nuestra we mente have a little book written in our head que nosotros mismos hemos creado that we ourselves have created de cómo se sirve al Señor. of how we serve the Lord. Así que yo entiendo que servirle al Señor es tal cosa, tal cosa, tal So cosa. I understand that serving God is this thing and this thing. Pero ¿qué pasa? Tal cosa y tal cosa no es lo que dice la palabra del Señor. But the thing is that those things that are in your mind, that's not what's in the Word of God. Empezamos a tener un comportamiento de irresponsabilidad cristiana. And we begin to have an irresponsible behavior as a Christian. Pero nuestro librito dice que lo estamos haciendo But the bien. little book in our head is telling us that we're doing it correct. Y eso lo que indica es que nuestra voluntad está comenzando a imponerse sobre la voluntad de Dios. And that means that our will is trying to superimpose itself upon the will of God. Y llega un momento que me siento tan bien en ese cristianismo que llevo, And there are times that I feel so good in that Christianity that I put on myself, que no me estoy dando cuenta de que estoy perdiendo terreno en la vida and I'm espiritual. not realizing that I'm losing ground in my spiritual life. Déjeme ser bien claro con ustedes, para no tener así sombras ni nada. So let me be real clear, so there's no shadow. ¿Cuántos de los que están aquí cuando se convirtieron eran 7 días de culto? How many of you that are here that when you converted there were 7 days of service? Solamente le mandan. Deje ver la mano rápido. Let me see the ¿Cuántos hand. de ustedes se convirtieron y eran 7 días de How culto? many of you converted that there were 7 days of service? Yo no quiero ni preguntarle cómo usted lo hacía. I don't even want to ask how you guys were able to do it. Nosotros teníamos 8 días de culto. We had eight services a week. ¿Verdad que sí? El domingo es doble. On Sundays we had Así 2 que eran 8 services. cultos que teníamos que estar ahí. 8 services and we had to be there. No había vida, ¿verdad? There was no life, right? Ok, pasa el tiempo.
time goes on, Y entonces comenzamos a reflexionar. and we begin to reflect. No tiene que estar 7 días en la iglesia. We don't have to be 7 days at the church. Si yo con 5 que vaya está bien. With 5 is good enough. Así que entonces ahora venimos 5. So now we come 5 times a week. Al principio nos sentíamos un poquito mal, At the beginning we felt a little bad, pero después nos acostumbramos a 5 días. but then we got used to 5 days. Después dijimos, wow, pero es que 5 días es demasiado. And then we say 5 services is a lot. Yo trabajo, I work, yo me canso, I get tired, yo llego tarde a la I casa. get late to get home. Yo creo que 4 días está bien. I think 4 days is good. Así que seguimos bajando los días. And we keep putting the days that we go to service down. Y ahora por lo menos nosotros acá estamos en 3. And now we who are here, we have 3 days of service. Que yo creo que es un buen número para reunirnos como congregación. No para servirle al Señor, porque servir al Señor es todos los días. And I think that's a good number for us to be able to congregate here, not to serve the Lord, because we Okay. should be doing that every day. Así que 3 días, gloria a Dios, miércoles, viernes y domingo. So, ¡Aleluya! so 3 days, Wednesdays, Estamos Fridays, aquí, fieles al Señor. Fridays and Sundays, and we're here faithful to God. De momento alguien dice, And somebody says, 3 días. 3 days? Ay, yo creo que el Señor con un día que uno le sigue está bien. I think that the Lord with 1 day is good. Así que el miércoles no voy a ir. So Wednesdays, I'm not going to go. No estoy hablando de la gente que trabaja, ok, tranquilos ustedes. I'm not talking about those who have to work. Viernes. Friday, No, hombre, no, tan tranquilo. El viernes es el día que tengo que hacer compras. Friday is the day I gotta go grocery shopping. Así que el domingo es el día de servirle al So Señor. Sunday is the day to serve God. Fíjense cómo ese librito se va borrando y va escribiendo otra vez. So see how that book in our mind keeps erasing itself and writing over. Así que ahora el domingo estoy aquí fielmente. So Sundays I'm here faithfully. Pero de momento me dan ganas de coger el lápiz y borrar y escribir otra vez. But then I get the sudden urge to grab the pencil, erase and write again. Porque yo no tengo que estar todos los domingos ahí. I don't have to be here every Sunday. Yo con 3 domingos que vaya es suficiente. With 3 Sundays a month is good enough. El Señor conoce mi corazón. The Lord knows my heart. Oye, entonces ve cómo vamos cambiando. And you see how we keep changing. Claro, el venir aquí no indica que usted es salvo o que está perdido, ¿ok? So coming here does not indicate if you're saved or not. Lo que indica es su relación con Dios es lo que importa, ¿ok? Your relationship with God was Pero yo important. quiero que usted vaya siguiendo. But I want you to follow. Que empezamos a crear cosas en nuestra mente. That we begin to create stuff in our Que llega un mind. momento que nos sentamos y yo estoy bien. That we come and sit down and we say, I'm good. Y entonces empezamos a negociar con otras cosas. And we begin to negotiate with other things. Entonces, si algo se presenta en la hora del So culto, if something presents itself in the time of service, estoy hablando no de una emergencia, I'm not talking about an emergency, no de algo que tiene peso. not something that's a big weight. Me llamó la hermana, mi amiga, mira, vamos para la tienda, no quiero ir sola. My friend called and said, I don't want to go to the store by myself. Come Y with yo, me. "Ay, yo tengo que ir para la iglesia". And you say, man, I gotta go to church. No, pero ¿y si me la gano para Cristo? Me voy con ella. And what if I can win her? What if I can win her for Christ? I'll go with her. Así que perdemos el culto, So we lose the service. dejamos nuestra responsabilidad. We leave our No responsibility. importa si nos tocaba leer la It palabra, doesn't matter if we had to read the el word, devocional. if we had the devotional. De momento el pastor recibe un texto. No, all of a sudden the pastor received the text. Pastor, perdone porque no pude llegar a la iglesia hoy. Pastor, sorry, I couldn't get to service today. Yo miro el texto y digo, bueno, gloria a Dios. Hermano, sí. I look at the text and then I just put it in my pocket and say, glory to God. Hermanos, empezamos a crear unas conductas que a Dios no le agrada. And we began to create conduct that God does not, He's not he's pleased. not pleased. Thank you. Así que entonces comenzamos a perder la bendición que Dios tiene para nosotros. And then we begin to lose the blessing that God has for us. El diezmo y la ofrenda. The tithe and our offering. Ay, pastor, no hable de eso. Pastor, don't talk about that. Claro que sí, el pastor. Pastor. Empezamos ahí, diezmamos, hermano, hasta de lo que no tenemos. We tithe from money that we don't even have. Es más, diezman hasta de las deudas. We even tithe from our debt. Déjame diezmar de las deudas, a ver si el Señor me saca de esto. Let me tithe from my debt. See if I Ay, can get Usted, debt out usted here. se ríe. You laugh. Yo sé de personas que diezman de las deudas. I know people who tithe from their debts. Pero es para el Señor que le saque el pagaré del carro, para que el Señor le haga esto, le haga lo otro. It's for God to be able to take Así away que, the hermano, things. diezmamos de todo. So we tithe from everything. Alguien me regaló 20 pesos. No, espérate, hay que sacar $2 de ahí para diezmo. Somebody gave me $20. I gotta take $2 off the tithe. Hermano, regalaron una compra. No, espérate, déjame sacar aunque sea algo para llevarlo para la iglesia. Somebody gifted me some groceries. Let me take some things out to bring it to church. Pero llega un momento que comenzamos a sentarnos. But then the time comes that we begin to
slow down. Y empezamos con esta excusa. And we begin with this excuse. El Señor sabe que yo lo amo. The Lord knows that I love him. El Señor sabe que si yo diezmo hoy, The Lord knows that if I don't tithe el today, Señor sabe que yo tengo que pagar la luz. He knows that I have to pay the electric bill. Y la palabra de Dios dice que uno tiene que ser responsable. And the Word of God says that you have to be responsible. Así que entonces empezamos a olvidar del diezmo, empezamos a olvidar la ofrenda. So we begin to forget about our tithes and our offering. Y llega un momento como tenemos una excusa creada, And then we have this excuse that we create. nos sentimos contentos de cómo estamos viviendo nuestra vida. And we feel happy about the way that we're living our lives. O sea que nosotros hacemos paradigmas, hacemos unos esquemas So we create a paradigm where we make our own scheme de cómo debo de vivir la vida cristiana. as to how I should live my Entonces Christian life. cuando el pastor o alguien me quiere corregir o me habla o el Señor me habla a través de la And palabra, then when the pastor or somebody or the Lord talks to me through the Word, yo estoy bien porque yo me siento bien. I feel good because Yo le estoy sirviendo al Señor. I'm serving God. Alguien que me lea el Salmo 143, 10 rapidito, por favor. Somebody read Psalm 143 verse 10 please, quickly. Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Directo. Teach me to do your will, for you are my God. Let your good spirit lead me on level ground. Nuestra oración debe ser, Señor, Our prayer should be, enséñame a hacer tu voluntad. our prayer should be, Lord, teach me how to do your will. ¿Sabe que cuando Saulo de Tarso iba de camino hacia Damasco a perseguir a los creyentes, You know that when Saul of Tarsus was on his way to Damascus, que el Señor se le apareció? that the Lord appeared to him. Después que le pregunta, Señor, ¿quién tú eres? When he says, Lord, who are you? ¿Qué es lo que dice Saulo? What does Saul say? Señor, ¿qué quiere que yo haga? He said, Saul says, Lord, what is it that you want me to do? Hermanos, yo creo que nuestra oración al Señor hoy más que nunca debe ser, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Our prayer today, more than ever, should be, Lord, what is it that you want me to do? Voy un poquito más fuerte ahora. Búsquese primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3. Let's look up 1 Thessalonians chapter 3. En realidad es hasta el versículo 8. Primera de Tesalonicenses 4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Siga con el otro, por Que favor. cada uno de vosotros sepa tener sus propias esposas en santidad y honor. Brinque al 6, por favor. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Y el 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Okay. So 1 Thessalonians chapter 4, verse 3. For this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality, that each one of you know how to control his own body in holiness and honor. Verse 6, that no one transgress and wrong his brother in this matter, because the Lord is an avenger in all these things, as we told you beforehand and solemnly warned you. Verse 7, for God has not called us for impurity, but in holiness. Yo voy a mencionar aquí algo que es bien cuidadoso y que casi nadie lo quiere tocar. And I'm going to touch upon a topic here that not very many people like to touch upon. Pero como siendo el pastor de la congregación tengo que hacerlo. But being the pastor of the church, I have to do it. El apóstol Pablo está escribiéndole ahí a la iglesia que está en Tesalónica The Apostle Paul here is speaking to the church in Thessalonica. y le está hablando acerca de lo que es la vida en el Señor, He's talking about what the life in the Lord is, acerca de lo que es la voluntad del Señor. about what is the will of God. Entonces mire, hay gente que vienen al Señor, que llegan al So Señor, there are people that son de fe, after they proclaim that the profession of faith, llegan a su casa they get to their home, y dicen, wow, ahora yo me convertí a Cristo. and they say, wow, now I converted to Christ. Yo no puedo hacer esto, I can't do this, yo no puedo hacer esto, I can't do that. déjame botar esto. Let me throw this away. Si era una persona que fumaba, cogió los cigarrillos posiblemente y los botó todos a la If it basura. was a person that smoked, possibly they threw away all the cigarettes. Si era alguien que tenía bebidas en la casa, miró y dijo, no, yo no puedo tener esto aquí. If it was somebody that had alcohol, maybe they said that I can't have that here. Cogió las bebidas, las vació Took the drinks, emptied it, y botó la botella. and threw away the bottle. Si es una persona que vive en fornicación, If it's a person that lives in fornication, o sea, una persona que vive con otro o con otra sin haberse casado, so somebody that lives with somebody that when they're not married, empieza a pensar, oh, ¿y ahora qué voy a hacer? they begin to think, what am I going to do now? Porque ahora yo me convertí a Cristo. Because now I converted to Christ, Y yo no puedo seguir en relaciones con esta persona. and I can't be in this relationship with this person like this. Hermano, eso es como si fuera solamente más que al principio. It's like this only happens at the beginning. Parece que después ese temor comienza, no sé, comienza a irse de alguna gente. It feels
feels like that fear begins to go away from people later on. Y entonces, como tienen un librito en su mente ya escrito, So because they have this little book written in their mind already, el Señor sabe que yo le estoy sirviendo, the Lord knows that I'm serving Him. el Señor sabe que nosotros llevamos tanto tiempo juntos. The Lord knows that we've been together for so long. Yo sé que Dios algún día va a hacer algo. I know that the Lord one day will do something. El apóstol Pablo dice The Apostle Paul says que la voluntad de Dios that the will of God es que nos apartemos de la fornicación. is that we apart ourselves from fornication. Digo, yo no sé cómo adornarlo, no sé cómo ponerlo, porque yo creo que está claro. I don't know how to dress it up, but because I think it's very clear. Una persona que está en fornicación, entendiendo que está en A fornicación, person that's in fornication, understanding that they're fornicating, sabe que tiene que arreglar esa parte de su vida. they know that they have to fix that part of their lives. Usted me puede decir un montón de cosas, un montón de trabas, de excusas. You can say a lot of things to me, a lot of different excuses, Y yo a la mujer le voy a decir, es verdad, hermano. and maybe I can tell you, yeah, that's true. Pero una de las cosas que más condena la Biblia es la So fornicación. one of the things that's most condemned in the Bible is fornication. Yo no sé si usted se ha preguntado el por qué. And I don't know if you've asked yourself why. Usted busca los escritos de Pablo y Pablo habla más de la fornicación que del adulterio. If you look in the writings of Paul, you see more about fornication than adultery. No estoy diciendo que el adulterio es bueno, es pecado también. I'm not saying adultery is good because that's also a sin. Y yo le voy a decir por qué razón. I'm going to tell you why. Porque cuando hablamos de adulterio, Because when we talk about adultery, estamos hablando de algo específico. Un hombre fuera del matrimonio, un hombre casado, una mujer casada, fuera del matrimonio, consiguieron a otro o a otra y tuvieron relaciones, salen juntos. because in adultery is just one person that's married and going out with another person that's not married, or maybe they're both married. Ya. Bueno, Cristo lo llevó a otro nivel y dijo, si tú en tu mente, en tu corazón ves a una mujer y la codicia, ya pecaste, ya adulteraste. And Christ says in one of his sermons that if you even look at a woman with an intent, that you already adulterated. Eso es adulterio. That's adultery. Pero cuando la Biblia habla de fornicación, But when the Bible talks about fornication, la fornicación es una palabra que abarca muchas cosas. it's a word that carries or covers a lot of different topics or other words. Una de ellas es la que está diciendo el apóstol Pablo ahí, And one of them is that word is what the Apostle Paul said there in our cuando verse. dos personas que no son casadas cohabitan. When people who are not married, they cohabitate. Eso se llama fornicación. That's called fornication. Déjeme ir más allá, hasta nervioso estoy aquí. Pero cuando la Biblia habla de fornicación, But when the Bible talks about fornication, el apóstol Pablo, hablando a los corintios, le dijo, the Apostle Paul talking to the Corinthians, he said, hablando de la fornicación, talking about fornication, dice, hay cosas que ellos hacen que ni podemos ni mencionarlas. he said that there's words things that they do that we can't even mention it. ¿Y tú sabes de qué el apóstol Pablo está hablando? And you know what the Apostle Paul is talking about? Así como lo digo, aquí tenemos niños acá. Yo no creo que entienden esto. Let's see how I say, because we have Está hablando de la masturbación. talk about masturbation. Yo sé que esto es una palabra fuerte que a nadie le gusta hablar de ella. And I know that's a strong word that people don't like to talk about. Masturbación no es otra cosa que encontrar placer sexual en uno mismo. That's where you find pleasure in yourself. La Biblia condena la fornicación. The Bible condemns fornication. Entonces, cuando una persona está fornicando, está permitiendo que su voluntad So when a person is fornicating, it's saying that their will que se imponga sobre lo que Dios quiere para ti y para mí. is coming over the will that God has for you and I. Entonces, vamos a volver otra vez al Salmo que leímos. ¿Qué decía el Salmo? So let's go back to the psalm that we read. What does the psalm say? ¿Qué decía el Salmo 134:10 o 143:10? Psalm 143:10. What did it say? Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Y está hablando con quién, dirigiéndose a quién. Show me how to do your will. Talking to who? Está dirigiéndose al Señor. It's directed to the Lord. Hoy en día tenemos algunos de nuestros jóvenes, bueno, no creo que aquí haya un caso, sí, pero tenemos algunos de nuestros jóvenes Nowadays we have young people que se van a vivir con sus novias that they go off to live with their girlfriends, o simplemente pues en algún momento tienen relación con ella. or sometimes they just have sexual Hablando de relationship. exactamente relaciones sexuales. Eso es fornicación. That's fornication. Eso es entonces permitir que mi voluntad se imponga sobre la voluntad de Dios. That's making that my will superimpose the will of God. Yo tengo que hacer un par en el camino. I need to have a stop in the way, in the path. Jeremías 6, versículo creo que 16, si no me equivoco. Jeremiah 6 verse 16, if I'm not wrong. Por favor, chequea a ver si estoy en verdad. Paraos en los caminos. Stop on your path. Preguntad por las sendas antiguas. Mirad cuál sea el buen camino y andad por él. Eso es el 6:16 lo que dice. Thus says the Lord, stand by Sí. the roads and look, and ask for the ancient path where the good way is, and walk in it, and find rest for your soul. O sea que en nuestra vida cristiana hay momentos que debemos de hacer un alto en el So camino. in our Christian lives, there are times that we have to put a stop in our path.
Y entonces ir al Salmo 139, a los últimos versos. And go to the last verses of Psalm 139. Examíname, oh Dios, y prueba mi corazón. Examine and test my heart, Lord. Mira a ver si en mí hay iniquidad. See if there's iniquity within me. Señor, porque yo estoy interesado en servirte de acuerdo a lo que es tu I'm voluntad. interested in serving you in what is your will. Señor, yo no quiero estar aquí perdiendo mi Lord, I don't tiempo. want to be here wasting my time. Si tú me has salvado, If you have saved me, yo quiero estar completo I contigo. want to be completely in you. Si nosotros nos vamos a Colosenses capítulo 3, no lo busque ahora, lo puede apuntar porque es el capítulo completo. And if we go to Colossians chapter 3, you don't have to look it up now because it's the whole chapter. Nos dice el apóstol que hay que hacer morir lo que es terrenal en nuestra vida. The apostle says that we have to make, put to death everything that's in our life that's from the earth, from the world. Y nos menciona unas cuantas cosas que nosotros tenemos que dejar. And it mentions quite a few things that we have to leave. Hermano, una de las cosas que hay que dejar And one of the things that we have to leave es la mentira. is lie. Dice la Biblia, no mintáis los unos a los The otros. Bible says not to lie one to another. Hermanos, yo quiero decirle cuánta gente hay en nuestras congregaciones que son unos mentirosos. And I want to say, brothers and sisters, how many liars are there in the congregation? Y yo no estoy hablando de que me llamó el hijo mío y yo digo, no puedo ir, pudiendo ir. Yo no estoy hablando de eso, aunque es mentira también. And I'm not talking about my son or somebody's calling me and saying, no, I can't go, even though they're lying. Estoy hablando, hermano, cuando nos metemos a una oficina a buscar unos beneficios. I'm talking about when we go to an office, maybe to go find benefits. Y por coger esos beneficios preferimos meter una mentira. And to get those benefits, we lie. Es que es cuando vamos a un trabajo y nos dan una fórmula que se llama W4, When we go to our employment, they give us a W-4 form. que le dice ahí, ponga cuántos dependientes tiene usted, cuántos va a reclamar. And you can put how many dependents it is that you're going to claim. Déjame poner 3 para que me den más chavo cuando lo que tengo es más que uno. Let me put 3, even though there's only 1 in my house, I can get more money. Y de eso yo sé porque yo lleno taxes. And I know about that because I fill out taxes. for Mire, people. una persona no me tiene que decir cuántos dependientes tiene el trabajo. A person does not have to tell me how many dependents that they have. Cuando llegue esa W2, lo único que miro es el número 1 y el número 2. The only number that I look at is the number 1 and 2. Y yo digo, esto como que no cuadra. And I say, this doesn't seem like it's right. Y le pregunto, ¿cuántos dependientes, claro, eso es en mi trabajo, cuántos dependientes tú tienes puesto en el trabajo? And I ask, this is my job, how many dependents did you put on your form? Yo tengo 0. I have 0. Bueno, pero aquí dice que te ganaste 32.500 But it says here that you have you earned $32,500, y te sacaron $600. and they only took out $600 the whole year. Eso no cuadra, si tienes 0, eso no cuadra. If you have 0 dependents, that makes no sense. Porque si fuera verdad, tuvieran por lo menos $3,000 y pico sacados del trabajo. If it was true, you would have at least $3,000 taken out. Escucha la excusa que me dice la gente. And listen to the excuse I get from people. Yo estoy seguro que alguien tiene que haber cambiado eso en el trabajo. I'm sure that somebody had to change that at my job. Así porque cuando yo llené ahí, yo puse 0 dependientes. Because when I filled it out, I put 0. Eso es lo que me molesta de esta gente que hacen las cosas sin permiso de uno. That's what bothers me about people that they do it without permission. Eso no se puede hacer. You can't do that. Mi hermano, hay que despertar. We have to wake up. Hay que despertar porque a causa del amor al dinero y a algunos beneficios nos vamos a perder. Because of our love for money and for benefits, we're going to lose ourselves. Vamos a arreglar nuestra vida, mi hermano. Let's fix our lives, brother. Mire, es mejor que me lleve $25 menos para mi casa, 50 menos, me hace falta. It's better if I bring home $25 or $50 less. Pero déjame decir la verdad aquí. But let me tell the truth. Porque diciendo la verdad aquí, el Señor me va a recompensar de otro lado. Because telling the truth here, God's going to compensate me somewhere else. Vamos a hacer morir lo terrenal en nuestras vidas. Let's make die what's worldly in our lives. ¿Alguien me podría leer rapidito 2 de Timoteo 1, 6, 7? 2 Timothy chapter 6 verse 7. No, 1, 6 y 7. Chapter 1 verses 6 and 7. Rápido, alguien que no haya leído ahí. Dije 2 de Timoteo 1, 6, 7. 2 Timothy chapter 1 verses 6 and 7. Wow, nadie. Yo las leo. Bueno, si nadie quiere leerlo, léalo rápido. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Wow. For this reason I remind you to fan into flame the gift of God which is in you
through the laying of my hands. For God gave us a spirit of not of fear, but of power and love and self-control. Mire lo que el Señor quiere, que avivemos el fuego del don que hay en nosotros. The Lord wants us to fan the fire of the gift that's inside of us. Y si dice que avivemos, If it says to revive, significa que está muerto, it means that it's dead, significa que no está en uso. that it's not in use. Así que hermanos que están escuchando esta palabra hoy, So those who are listening to this word today, el Señor te dice, aviva el fuego del don que hay en ti. the Lord is telling you to revive the fire of the gift that's inside of you. Remóntate a aquellos días cuando comenzabas. Remember those days when you first started. Remóntate a aquellos días cuando no te perdías de un baile de gallina. That you didn't even lose the dancing of a chicken. Eso no va a ir. That makes no sense in English. Mira, Rey, acuérdate. Remember, ¿Cómo era que cuando te levantabas en la noche a orar y el Señor comenzaba a ministrar tu vida? remember when you got up in the middle of the night to pray and God ministered to your life. Oh, pero eso lo dejaste porque ahora oras en la cama diciendo, Señor, lo mismo que te dije ayer, te digo hoy. But now it's gone because you just lay in your bed and say, Lord, the same thing I told you yesterday. El Señor quiere que avives ese fuego del don que hay en ti. The Lord wants you to fan the flames of that gift Vuelve a inside of you. levantarte otra vez en la noche, si era que lo hacías cuando orabas al Go Señor. back to waking up in the night to pray to God. Vuelve al estudio de la palabra. Go back to the study of the Word. Aviva el Espíritu Santo que lo tienes apagado en tu vida. Fan the flame of the Holy Spirit that's turned off in your Hay life. gente que antes, hermanos, el Señor los utilizaba hablando lengua, hablando en profecía, pero ya no hay nada de There's eso. people that God used before to dance in the Spirit, to speak in tongues, but there's no more of that. Porque has permitido que tu voluntad se imponga a la voluntad del Because Señor. you've allowed your will to become superimposed over God's will. El apóstol le tiene que decir a Timoteo, Timoteo, tú tienes que The animarte. Apostle Paul tells Timothy that he has to revive himself, animate himself. Aviva ese fuego nuevamente. And the flame anew. Y le dice, no seas cobarde ante las cosas que te están sucediendo. Levanta tu Don't cabeza. be cowardly in front of the things that are happening to you. Lift up your head. Hermano, ¿cuántas veces llegan situaciones a nuestra vida que nos acobardan? How many times there are situations that come into our lives that make us cowardly? Que en vez de avanzar comenzamos a That instead retroceder. of going forward, we begin to go backwards. Hermano, el Señor no quiere que tú retrocedas, el Señor quiere que tú avances. The Lord doesn't want you to go back. He wants you to go forward. Nosotros no somos, ¿cómo es que dice en Hebreos? Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que avanzamos, aleluya, para preservación del alma. Ah, sorry, yo bien. Primera de Pedro 2:15, rapidito, hermana, por favor, léame. Ok, está bien, no hay problema. ¿Quién me lo lee? ¿Quién me lo lee? 1 Peter chapter 2. Primera de Pedro 2:15. 1 Peter chapter 2 verse 15. Aleluya, nadie trajo Biblia, nadie trajo Biblia. Nobody brought their Bible or their book. Ok, no. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los For this insensatos. is the will of God, that by doing good you should put to silence the ignorance of foolish people. Mire lo que dice el apóstol Pedro, lo que es la voluntad de Dios. This is what Haz el bien. the Apostle Paul said that was the will of God. Para que le calles la boca a la gente que están hablando. To be able to shut the mouth of those people who are talking. Así que en el vecindario, hermanos, haz las cosas buenas. So in the neighborhood, do good things. En tu trabajo, haz el bien. In your work, do the good things. Hermanos, si te insultan, si te hablan, si te dicen, If they insult you, if they say anything to you, claro, si tienes derecho, por favor, habla. if you have right, please talk. Pero si tú entiendes que eso es un ataque del enemigo, But if you understand that's an attack of the enemy, sigue haciendo lo que tú debes de hacer para que le calles la boca al que está hablando. keep doing what you're supposed to do so that you can shut the mouth of those who are speaking. Haz el bien para que le calles la boca a tu enemigo. Do good so you can shut the mouth of your enemy. Hermano, nuestra voluntad tiene que ser sometida a Dios. Our will has to be submitted to God. Pues la voluntad de Dios For the will of God es la que nos va a llevar a disfrutar de sus caminos is the one that's going to help us enjoy the path y a vivir una vida agradable y plena delante de Él. and to live a life that's pleasing and that's full before God. Así que hoy tenemos que llevar el carro a alinear, So today we have to bring our lives, our cars to be aligned. porque el carro se nos está yendo para la derecha o para la Because izquierda, our car is going to the left or the right. no está caminando para donde debe de It's caminar, not going where it's supposed to go. nos está dando unos cuantos problemitas. It's giving us some problems. Vamos a llevárselo al mecánico que sabe bregar. To bring it to the mechanic that knows what he's doing. Vamos hoy a decirle al Señor, Señor, yo quiero alinear mi voluntad con tu And voluntad. let's go to the Lord today and say, Lord, I want to align my will with your will. ¿Cuántos estarían dispuestos a hacerlo? How many would be willing to do that?
Hay muchos amenes. Not a lot of amen today. Hay cosas que hay, hermano, hay algunos de ustedes que tienen cosas que decidirles pronto. There's some of you, some of us that have to make a decision and it has to be soon. Que llevan un tiempo pensando, ¿qué es lo que voy a hacer? That you've had a time going, thinking, what am I going to do? Pero hasta ahora But up to now, te has detenido en hacer lo que tienes que hacer. you stopped yourself or detain yourself from what you're supposed to do. No sigas deteniendo lo que sabes que tienes que hacer. Stop detaining what you know you have to do. Porque al seguir haciéndolo, como te he dicho en el mensaje, Because by you keeping on doing it, like I said in the message, no vas a recibir en pleno lo que el Señor quiere para ti. you're not going to receive in full what God wants for you. Así que reciba con amor esta palabra en este día. So receive this word with love today. Esta es la palabra que Dios tiene para And nosotros. this is the word that God has for us today. Señor, en esta tarde queremos darte gracias. Señor, que tu voluntad se imponga sobre la nuestra. Señor, porque tú dices que tus caminos son más altos que nuestros caminos, que tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. El plan tuyo es mucho mejor que el que nosotros tenemos, Señor. Ayúdanos a poder entenderlo y ayúdanos, Señor, a poder andar en tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén.